Pues, A nosotros no. como tú quieras. En español, ¿no? Va a ser más fluido. Porque en francés de pronto me pongo a pensar las palabras. Ah putain, j'ai tout perdu. Ouais, merci. Attends. Là, c'est bon, non? Je le mets là? Oui, de toute façon, Putain, j'arrive pas. Là? voilà. Ok. C'est bon. Ouais. Hola, buenos días. Gracias por contestarnos a nuestras preguntas para Cine España. ¿Puede presentarse a los franceses que no te conocen? Sí. Soy María José Cuevas, directora del documental Bellas de Noche, que se acaba de presentar ahora en el Festival Viva México en París. Sí. ¿Y cuáles son tus estudios? Si has estudiado cine o si eres... No, estudié diseño gráfico y soy de profesión diseñadora gráfica. Después del diseño gráfico empecé a hacer de manera como muy personal video experimental y eso fue como el paso para entrar al mundo del documental. Gracias. ¿Nos podrías contar un poco la génesis de este proyecto Bellas de Noche? La génesis, eso quiere decir de dónde... Bueno, el origen. El origen. Pues bueno, desde que soy niña, las vedettes de los personajes de mi documental terminan en los años 70 y 80, es cuando fueron ellas famosas. Y cuando yo era niña, eran estos personajes que estaban en todos los medios. Entonces, claro, yo siendo niña las recordaba de la televisión, por un lado, ¿no? Las veías en las revistas. Y por el otro lado, mi papá, siendo también en ese momento como un artista muy importante, que le encantaba la cultura popular, las vedettes invitaban a mi papá a ver sus shows. Entonces, siendo yo niña, de pronto iba a ver los shows de ellas, que en realidad pues no eran shows para niños. Entonces, claro, pues particularmente se me quedaron como personajes muy fuertes que tenían que ver con mi infancia. Y hace 10 años conocí a una de ellas, a la princesa Yamal, por otras razones. Y entonces me invitó a su casa y me dijo, te quiero dar un regalo. Y el regalo fue que de pronto apareció vestida de vedette y me hizo un baile. Y yo tenía una camarita de video en mi bolsa y grabé esa escena. Y en realidad, pues cuando vi el material me di cuenta que para ella era muy importante de alguna manera presentar al personaje que alguna vez fue, ¿no? Conmigo. Estábamos como recién conociéndonos. Entonces, ahí cuando vi el video vi todas las capas, ¿no? Que al final de eso se trata Bellas de Noche, como esta necesidad de regresar al pasado, de no perder al personaje, y a partir de ahí busqué a las demás. Y entonces, ¿cómo conociste a Princesa Yamal? ¿Cómo conociste a las otras? ¿Eran amigas también o de Princesa Yamal? No sé cómo elegiste. Pues eso fue, Princesa Yamal me presentó a Wanda Seux y las demás tenía yo un amigo que trabajaba en una revista de estas de chismes, Culis, y me consiguió el teléfono de las demás. La lista que hice era de las que yo recordaba de infancia, las que tenían algo que ver con mi memoria. Entonces me consiguieron los teléfonos y tenía yo ahí, ¿no? En mi libreta los números de teléfono y lo tuve meses ahí cerrado porque como que no me atrevía a dar el paso de llamarles. Y como te digo, pues yo no vengo del cine, ¿no? Hago diseño gráfico, entonces una cosa era tener la idea de querer hacer un homenaje, ¿no? Querer conocerlas, allá lo que se convirtió Bellas de Noche, que es una película. Gracias.
¿Y cómo ha sido el trabajo con ellas? Porque ellas conocían el espectáculo, las cámaras y todas esas cosas. ¿Cómo has trabajado con ellas? ¿Ha sido difícil, fácil? No, mira, cuando yo les llamé y les dije quiero hacer un documental sobre ustedes, pues para ellas eso era, ¿no? Vestirse de vedette, ponerse la pestaña postiza, las pelucas, enseñarme sus vestidos y ante la cámara hablar de esa época, de cuando eran famosas, de las vedettes, ¿no? Entonces hasta ahí el documental se quedaba como un documental completamente histórico, ¿no? De alguna manera. Y pero conforme fue pasando el tiempo, nos empezamos a hacer muy cercanas y nos empezamos a tener confianza mutua. En un documental tiene que haber confianza de los dos lados. Y en ese momento empecé a descubrir que detrás de esos personajes, ¿no? Que se ponían a hablar del mundo de las vedettes y de los años 70 y 80, pues había unas mujeres, ¿no? Fuertes, increíbles, estaban pasando por un momento muy particular de una autorreflexión de su vida, justo en ese momento, porque estaban cumpliendo 60 años, digo, ahora ya tienen 70, pero en ese momento justo me tocó esa transición de la reflexión que al final, en algún momento, todos tenemos, ¿no? Una reflexión de la vida. Y sin pensarlo, muy orgánicamente, dejaron de vestirse como vedettes y dejaron de acordarse que había una cámara y empezaron a ser ellas, ¿no? Eso se dio, ¿no? Eso no se planeó, se dio así. Así hay mucha parte de improvisación, ¿no? Tú grababas y así has elegido las cosas más importantes, ¿no? Es que en realidad yo llevaba una camarita así como de estas Handycam de turistas, ¿no? Con un micrófono, nunca iba como realmente con un crew. Nunca estuve haciendo una película. Entonces también eso le quitó un poco lo acartonado de una película, ¿no? De tener un llamado, de poner las luces, o sea, era más como que yo siempre les dije, ustedes invítenme a su mundo, ¿no? Y yo llego y prendo la cámara, y era una camarita de baja calidad, muy, muy manejable. Entonces así, o sea, ellas sabían que estando conmigo yo en cualquier momento sacaba la cámara. Y todo ese proceso duró 10 años. Y de ahí la importancia, creo, de la voz off, que no aparece mucho en muchos tiempos, pero aparece, ¿no? ¿Cuándo sabías que tenías tú que preguntar algo para sacar algo más interesante o más fuerza? Pues era más como una plática, ¿no? Los momentos que aparece mi voz en el documental era porque si no aparecía mi voz, como justamente era un diálogo, entonces si yo quitaba mi voz, pues no se iba a entender de lo que estaba hablando el personaje, ¿no? O sea, era como una decisión para entender que estaban platicando con alguien, ¿no? En ese caso, pues era yo detrás de la cámara. Ellas también muchas veces dicen mi nombre en la película, ¿no? Entonces, de alguna manera estoy yo muy presente, porque creo que de alguna manera yo soy un sexto personaje sin quererlo, porque éramos un espejo continuamente, o sea, era como un diálogo constante entre ellas y yo, ¿no? Yo me veía reflejada en ellas y yo sé que ellas se veían reflejadas en mí, ¿no? Y ellas nunca se hubieran abierto de esa manera si no hubiera sido yo. Entonces, de alguna manera, por eso, muy tenuemente, no hay manera de que yo no esté presente.
Y nos vamos adentrando un poco más en estas vedettes con su reflexión hacia el cuerpo, hacia también los tabúes, ¿no?, de las personas que envejecen, también los tabúes de las vedettes que algunas hicieron un carcel y bueno, ¿nos puedes hablar un poco de cómo has tratado este tema? Sí. Hay muchísimos prejuicios alrededor de estas mujeres, ¿no? En México, obviamente, son unas mujeres que en los 70s, 80s eran estos símbolos sexuales como de la belleza inalcanzable, pero también es la mujer, ¿no?, que rompe con un convencionalismo del cual la sociedad estaba muy cómodo, ¿no? Empiezan a enseñar el cuerpo y demás. Entonces, son mujeres que mientras estuvieron en la cima, las tenían todas muy idealizadas, pero cuando eso desaparece, ¿no?, empieza a haber una serie de prejuicios que tenemos todos como sociedad. O sea, hay un gran prejuicio hacia la vejez, ¿no?, hacia el paso del tiempo. O sea, como que no permitimos como sociedad que nuestras grandes diosas de belleza envejezcan, ¿no? Casi es como un pecado, ¿no? Entonces, y muchísimo menos que ya no estén en la cima, entonces las llamamos decadentes, ¿no? O sea, hay una serie como de adjetivos o por qué tienen tantas cirugías plásticas. Entonces, cuando yo hice toda la investigación sobre ellas antes de prenderles la cámara, el pasado estaba lleno de información de gloria y de luces y de estrellas y de todo, pero el presente era muy maltratado, era muy feo lo que se decía de ellas, ¿no? Entonces, claro, yo cuando las conocí, pues yo llegué con esos prejuicios, yo no las conocía, la información que yo tenía era lo que leía. Entonces, justamente esa es la línea que cuando esa línea, a mí esos prejuicios se desvanecieron, ¿no? Y de pronto veo a la mujer de 70 años con una energía y una jovialidad y unas ganas de seguir y de reinventarse. Es la parte que a mí me inspiró, ¿no? Y era la parte que a mí me interesó mucho retratar desde el lado humano y desde el lado que yo logré como quitar esos prejuicios, ¿no? Digo, yo sé que son personajes que a muchos nos causa algún tipo de conflicto, ¿no? Pero es por nuestros propios prejuicios. Gracias. Y ahora, ¿quién serían las vedettes actuales? ¿Cómo tienen tanto éxito como antes? ¿O ya no existen? Ellas son las vedettes de hoy, entre los artistas en México de hoy, porque nuestro público francés no conoce a quién se podría referir. No sé si son artistas internacionales o también personas de México, mexicanos. Las vedettes, que es muy diferente a lo que es un vedette, ¿no? Aquí son como desde las actrices, las estrellas. En México las vedettes, que son ellas, eran las estrellas de un cabaret, más como relacionado a la vida nocturna. Lo que pasa es que empezaron a tener tanto éxito que entonces salían en cine, en televisión y tal. Pero las vedettes mexicanas es como algo muy particular, que tiene que ver con los cabarets. Siempre habían existido. Si regresamos, ¿no?, en los 50s estaban las rumberas, que es otro tipo de vedettes. Después estaba Tongolele, que eran las exóticas. Pero lo que pasa es que las que están retratadas en Bellas de Noche, es la última generación de vedettes. Después de ellas no se retomó el género, porque en 1985 hubo un temblor, así tremendo como el que acaba de haber hace 2 semanas en México, fuertísimo, que acabó prácticamente con el centro de la ciudad, que era donde estaban los cabarets y los centros nocturnos. Entonces
varios edificios se derrumbaron y varios hubo que derrumbar. Entonces también la gente dejó de salir de noche y se empezó a transformar de alguna manera la vida nocturna de México y se acaba ahí, ¿no? Ya eso, paralelamente ellas estaban ya cumpliendo 37 años, entonces ya eran viejas, ¿no? Entonces, hay ahí como una metáfora entre el temblor, ¿no? Y su propio cuerpo desechable al cumplir 40 años, ¿no? Que es lo que es muy impactante, como eso tiene fecha de caducidad, ¿no? El cuerpo tiene fecha de caducidad. Entonces, hoy en día realmente no hay nadie que yo te pueda decir es una vedette, porque ya no existen, ya no hay cabarets, ya no hay esos shows. Vamos a hablar un poco más de la película en sí, la elección de los archivos, porque también hay fotos, hay como extractos de shows. ¿Cómo has elegido y cómo has montado con la persona que te ayudaba o las personas? Sí. Yo, si hay algo que amo en esta vida, son los archivos. A mí ponme un archivo fotográfico, de cine, de televisión, y es lo que más disfruté de Bellas de Noche, porque también, como toda la investigación de archivo, lo hice muy paralelo mientras las iba conociendo. Entonces, mientras las conocía, hoy en día tuve la suerte de que la televisora más importante en México, que es Televisa, me dio acceso a sus archivos. Entonces, para mí era como volverlas a descubrir, ¿no? Como si fuera una cápsula del tiempo, y volverlas a conocer en su pasado. Entonces, me metí, yo quise serle muy fiel, ¿no? A los archivos y muy fiel a la época, a través de la música, a través de la textura de lo que es el cine de 35 milímetros, o la textura de la televisión, o las fotografías. Fui como muy, muy fiel en eso para lograr sentir la época. Y ahora, aquí la que tuvo un trabajo para hacer todo el montaje, la edición, fue mi hermana Jimena Cuevas. Ella hizo la edición. Teníamos 180 horas de material filmado, porque era 10 años que estuvimos grabando a tantos personajes, ¿no? Entonces, sí, admirable el trabajo que hizo Jimena de lograr sintetizar, siempre con un diálogo que como hermanas fue muy fácil tener esa complicidad de entender cuál era el enfoque de la película y cuándo había que regresar al pasado por medio de los archivos o quedarnos en el presente. Sí, se nota en muchos momentos que algunas escenas grabadas hoy en día parecen archivos televisivos, ¿no? Se nota mucho, es que en unos momentos estaba así, bueno, pero es ahora antes, ¿cómo van vestidos? Bueno, muy bien logrado. Yo creo que era un poco como también la textura de la cámara, que no era una cámara profesional de cine, ¿no? Entonces te da no es el HD finísimo, ¿no? Entonces yo creo que eso tal vez también nos da una cierta como home movie, ¿no? Sensación. En 4K ya, ¿no? Y quería un poco volver en el ámbito del humor, ¿no? No sé, me parece que en unas escenas, no sé si el humor sale de la escena o si tú has querido impulsar algo. Ellas son lo más divertido del mundo. O sea, ellas es como estar atrapados, o sea, en una película musical. Lo absurdo de las películas musicales, de que ahorita estamos aquí con la entrevista y de pronto ellos se van a parar a bailar de la nada. Así era mi vida, es mi vida con ellas, ¿no? Entonces, para mí también era muy importante resaltar esa parte que a mí tanto me alegraban y tanto me hacían reír, y cada una, ¿no? Dentro de
sus imaginarios, ¿no? Lin May y la imaginación de que va a tener sexo en arriba, me lo está diciendo en serio, ¿sabes? Entonces, a mí cada vez que me contaban estas cosas, no importa que sea mentira o no, lo importante es que mientras me lo contaba yo, en mi mente ya me hacía una película de esa escena, ¿no? De que si sacó a su esposo chino de la tumba, o sea, todo el tiempo estaban jugando con mi imaginación. La inocencia de Rosy Mendoza, de que le pregunto, ¿y esa corona de qué es? Se lo estás preguntando, ¿no? A la máxima reina de belleza, y de pronto lo más absurdo que te dice que es la reina del tlacoyo, que es como unos tacos mexicanos, ¿no? Pero así son, van entre la fantasía, la inocencia, ellas se ríen de ellas mismas y ellas tienen un sentido del humor muy particular. Entonces yo como que quise, obviamente, resaltar eso, ¿no? Que no quedara en, pues quería resaltar sus personalidades. Y para terminar, ¿vas a continuar a hacer documentales o hay una envidia de ficción? ¿Cuáles son tus proyectos? No, ya me gustaron los documentales, ya dejé más bien el diseño gráfico que ya me tenía aburridísima. Y voy a hacer estoy empezando con mi hermana, quien editó la película, un documental sobre, ¿cómo se le dice? Manipulación mental, que de hecho aquí en Francia existe el Centro de la Manipulación Mental, entonces me voy a tener que venir aquí a París a hacer mi investigación. Muchas gracias. No, muchas gracias. Ya está, ¿no? ¿Estuvo bien?